Bueno, bendiciones. Para mí es un verdadero placer estar aquí reunido con ustedes y compartir la palabra del Señor. Quiero manifestarles que hoy estoy muy emocionado y que hoy estoy muy contento porque mis hijos que estaban en Colombia, los hijos de mi esposa, están en Colombia hoy, gracias a Dios, ya pueden reunirse con nosotros después de 2 años. Después de 2 años que le hemos dejado en Colombia, ya estamos agradecidos con el Señor, con las iglesias que han colaborado con nosotros para hacer posible que esto sea una bendición para el Señor. Entonces, quiero dar gracias a Dios y quiero dar también gracias a ustedes. Eh, Hoy tengo un mensaje de parte de Dios para mí y para ustedes, porque Dios quiere ser conocido. Dios quiere que nosotros le conozcamos, pero quizás diremos, yo conozco a Dios. Cuando me bauticé, yo le conozco, pero a veces nos encontramos en situaciones en las que esta seguridad puede ser cuestionada y esa seguridad puede ser también mejorada. Entonces, quiero compartir este mensaje con ustedes sobre un Dios desconocido. Esto que ustedes pueden ver en pantalla es un altar a un Dios no conocido. No es el altar que el apóstol Pablo se encontró en Atenas, pero es uno que se encontró en un monte en Italia llamado Palatino. Y ese eh, altar se encuentra en el Museo Palatino en Italia. Quiere decir que había más de un altar para un Dios que no se conocía, porque la gente tenía temor de los dioses, o lo que ellos llamaban dioses. Por lo tanto, entre todo ese mundo pagano, existía un lugar para no ofender a un Dios que no conocieran. Cuando bien, dice nuestro hermano Darío, no voy a leer otra vez el pasaje porque el hermano hace honor a su nombre de poeta, Rubén Darío, y lo lee con una emoción, con una calidez que nos hace sentir lo que está sucediendo en ese momento. Bien dice que el apóstol se encontraba en Macedonia y ya había pasado por Tesalónica y por Berea, en donde había tenido problemas en la predicación del evangelio, porque habían personas que decían ser judías que no creían en Jesucristo, que oponían resistencia al mensaje de la salvación del Señor, de ese Dios el cual el apóstol también había perseguido en un momento determinado de su vida, cuando creía en no conocerle y estando actuando en el nombre del Señor, era en contra de él. Y camino entonces a Damasco, cayó de su caballo y un gran resplandor le cegó y miró al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y él le decía por Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, creyendo que conocía al Señor y que estaba haciendo la voluntad de Dios, perseguía a Dios. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón, cosas contra el aguijón. Es como si estuviéramos golpeando con nuestro puño en un clavo clavado en la pared de frente. Entonces, el apóstol, anteriormente llamado Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, tuvo un encuentro real y personal con Jesucristo, el cual cambió su vida. Luego que él sale de Berea, porque también predicando el evangelio en Berea, según lo que nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, él también, pese a convertir a muchas personas, mujeres y no pocos hombres, dice la escritura, que creyeron en el mensaje de salvación, de la presentación del Cristo en el cual el apóstol había conocido, muchos también se trasladaron los de Tesalónica a Berea para armar alboroto y hacer que mataran al apóstol. Pero los hermanos lo sacaron y entonces él se adelantó y estuvo esperando a Silas y a Timoteo. Pero esto
que estaba sucediendo al apóstol no le inmutó, no le importó. Él continuó predicando el evangelio porque él sabía a lo que había creído. Entonces su corazón se enardecía, su corazón también se entristecía mirando cómo todo estaba el mundo lleno de idolatría. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces llegamos ya al último verso que le ha leído nuestro hermano Darío y dice en la nueva versión internacional: al pasar y fijarme entre sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esa inscripción: a un Dios desconocido o a un Dios no conocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Muchas personas han visto el libro de Hechos y en la teología algunos teólogos modernos ven el libro de Hechos como un libro histórico, como un libro que simplemente se escribió para saber lo que estaba sucediendo. Pero yo no comparto esa idea, porque ese libro habla del poder de Dios, habla del evangelio que es poder de Dios y habla de la obra del Espíritu Santo que es poder de Dios. Por lo tanto, no puede ser un libro histórico que solamente me hable de cosas que sucedieron y que hoy no tienen aplicación para mi vida. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, que todas las cosas que se han escrito del pasado se han escrito para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, porque quien no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Cuando me encontré otra vez y nuevamente me encontré con el pasaje de Hechos en el capítulo 17, yo decía, bueno, este pasaje habla de la habilidad del apóstol para poder atraer a las personas a Cristo. Entonces se hizo como ellos y de una forma magistral tomó algo que vio del contexto y lo sacó a relucir para que ellos pudieran llegar al evangelio y escucharle. Pero ese pasaje en un momento determinado de mi vida me dio otra enseñanza totalmente diferente que nunca creí yo que podía haber estado en ese pasaje. Una enseñanza que me cuestionó sobre si verdaderamente yo conocía al Señor. Dice la Escritura en Primera a los Corintios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ese concepto se ve reforzado por el apóstol Pedro en el Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice, vosotros, o sea, nosotros, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos templo del Espíritu Santo y en nuestro corazón hay un altar para adorar al Señor. Pero ¿qué altar tengo yo en mi corazón? Quizás tengo un altar a un Dios que desconozco. Quizás no he aprendido totalmente lo que el Señor es. Y por eso vivo una vida que no es enteramente victoriosa. Dice que en la última parte del versículo, sacrificios espirituales, cualquier sacrificio espiritual. No, dice sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cómo sé que mi sacrificio vivo es aceptado a Dios? Simplemente cuando yo conozco a Dios. Oye, ¿cómo es eso? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos a John y Aris Bellis, ¿no? ¿Correcto? ¿Dije bien? Aris Bellis. Tenemos a John y Aris Bellis. Y de repente John ha pasado 3, 4, 5, 6 años casado con Aris Bellis, pero él no sabe lo que le gusta a Aris Bellis. No sé qué no le gusta, pero vamos a suponer que no le gusta la cebolla. Entonces viene John y le prepara una comida a Aris Bellis y le echa mucha cebolla. Y le presenta el plato a Aris Bellis: toma, mi amor, mira lo que te hice con tanto amor y cariño.
Y Aribeli, la cara de Aribeli lo va a decir todo. Cebolla. Oye, John tiene buena intención en su corazón, quiere hacer las cosas bien, pero no conoce a Aribeli entonces. Porque si sabe que a Aribeli no le gusta la cebolla, ¿cómo va a ser un plato para ella con cebolla? Entonces, esa acción de John para su esposa no es aceptable, porque no le conoce. Lo mismo le sucedió en el caso de Caín y Abel. Les mandaron a hacer sacrificio y Abel, conociendo a Dios, lo que él quería, lo que había aprendido de sus padres y lo que sus padres aprendieron de Dios, le ofreció un carnero, le ofreció la mejor de sus ovejas, disculpen. Pero, ¿ustedes creen que Abel no quería ofrecer sacrificio? Abel quería ofrecer sacrificio, pero no conocía lo que Dios quería. Y le dio lo mejor del fruto de la tierra, no le dio lo peor. Le dio lo mejor de lo que él sabía hacer, del esfuerzo de su trabajo, porque era agricultor, pero no era lo que Dios quería. Y ofreció a Caín su ofrenda en el altar de Dios, pero no era lo que Dios quería. Aunque él estaba colocando su mejor esfuerzo, no era lo que Dios quería. Claro, Dios no le castigó, pero le dijo, mira, miró con mejor agrado el sacrificio de Abel, porque le conocía y sabía lo que él quería y lo que demandaba. Mientras él llevó al altar, Caín, algo que el Señor... ¿Ustedes recuerdan el caso de Nadab y Abiú? Dos sacerdotes que colocaron incienso o fuego extraño en el altar de Dios. Gracias al Señor, el Señor no, hoy en día no trata con nosotros de esa forma. Pero ¿qué sacrificio estamos ofreciendo en nuestro altar? Estamos ofreciendo lo que Dios verdaderamente demanda de nuestra vida. Estamos ofreciendo lo que al Señor le agrada. Ese juego que a veces hacemos cuando estamos en reuniones de matrimonio sobre cómo conoce el hombre a la mujer y la mujer al hombre y empiezan a hacer preguntas por separado a ver qué responden. Y muchas salen bravas porque dice, no me conoce. En estos días tuve una entrevista para arreglar mi situación migratoria y me hicieron preguntas sobre la edad de mis hijos y yo, bueno, soy muy malo con eso. Y sale mi esposa y me dice, después de su entrevista, no pegaste ninguna. Ni las edades, uno que otro día de cumpleaños, pero no los años. Entonces, a veces, mira, no creemos conocer algo, pero debemos de preguntarnos si realmente nos conocemos, si realmente en este caso conocemos a Dios. Porque es importante. ¿Y por qué es importante conocer a Dios? Israel, al igual que nosotros en muchos momentos creímos conocer a Dios y que estamos haciéndolo bien. Pero Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6 dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Pero qué era ese conocimiento? ¿La Torá? ¿Los sistemas sacrificiales? ¿Qué era lo que desconocía Israel de Jehová? De Jehová. ¿Qué era lo que desconocía? El profeta, más adelante, en Oseas capítulo 6, el verso 6, dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Quiero que me conozcas, Israel. Quiero que me conozca, iglesia. ¿Quién soy? Lo que soy capaz de hacer, lo que me gusta, que me den y que hagan sacrificio en su corazón. Si nosotros nos dijeran en ese momento, cierren todo, como decían antes en el colegio, dejen una hoja y saquen su lápiz porque voy a hacer un examen. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las 7 cosas que Dios aborrece? ¿Cuántos contestaríamos tal cual el Señor es? O tal cual el Señor dijo. ¿Pegaremos 2, 3, 4? ¿Nos equivocaremos en 3, en más? Sabemos, cuando conocemos a Dios,
debemos saber lo que a Él le gusta y lo que le disgusta, para que de esa forma nosotros ofrezcamos lo que Él verdaderamente quiere. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma. O sea, aborrece. ¿Qué es aborrecer? Desechar, o sea, me molesta. Poniendo entonces el ejemplo de la familia Fernández, si Jonathan sabe que su esposa le molesta algo, ¿usted cree que lo va a hacer? Pues le quita el cabello que le queda. Lo agarra por el cabello, no sé por qué cabello, pero lo agarra y se puede, bueno, yo sé que no es así, hermana, pero yo estoy seguro que si él te ama, no va a hacer las cosas que a ti te disgustan, porque eso daña la relación. Entonces, si aborrece Jehová 6 cosas y aún 7, si es 7 cosas que aborrece, hay otras cosas que el Señor también aborrece, pero en este momento es específico y te dice 7 cosas que no quiere. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Nosotros diremos, pero es que yo no mato a nadie, ni a una mosca, ni a una hormiga. Pero dice que nosotros, cuando hablamos mal del hermano, prácticamente eso es lo que estamos haciendo. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Wow, ahí sí que nos tocó un poquito, ¿no? Mentiras. A veces caemos en ese error. Es algo común en nuestra sociedad. Y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando nosotros aprendemos lo que a Dios le gusta, pues sencillamente no vamos a hacer lo que a Él le disgusta. Pues eso es lo que Jesucristo vino a la tierra a enseñarle a Israel y al mundo. Le dice, mira, ustedes están equivocados. Jesucristo vino a ponernos en perspectiva de lo que Dios es verdadera y realmente. A decirnos y a darnos a conocer al Padre. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Presten atención, les dice Jesucristo. ¿Ustedes quieren vivir eternamente? Pues esta es la vida eterna. Escuchen, que te conozca a ti. La vida eterna no es que hagas esto, aquello, lo otro. No. Lo primero es que te conozcan a ti, porque cuando te conozcan a ti, ya van a empezar a cumplir todo lo demás. El único Dios verdadero, sin idolatría, sin dioses ajenos, sin trabajo primero, sin estudios primero, sin esto primero, no. Lo primero es Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o sea, en este caso se estaba refiriendo a él, hablándole a los apóstoles, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Vuelvo a recargarles. A veces nosotros creemos que conocemos a alguien. A veces nosotros decimos que conocemos a alguien, pero ese conocer a alguien implica que esa otra persona también nos conozca. ¿No nos ha sucedido que a veces nos encontramos en la calle a una persona que creemos conocer? Oye, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y te miran así raro. Sí, yo soy Jackson, el que estudió contigo. No me convence. No, sí, yo te conozco. Bueno, el conocer implica una relación recíproca. Que te conozcan y que tú también conozcas a la persona. Porque ¿qué sucede si tú crees conocer a una persona y esa persona no te conoce? Pues simplemente te desconoce, ¿correcto? Simplemente te desconoce. Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios? Será entonces para que Él también nos reconozca. En el día del juicio, todos vamos a comparecer delante de la presencia del Señor. Y muchos dicen
Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 24, que no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, el que me llame por mi nombre, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son aquellos que conocen la voluntad del Padre, son aquellos que conocen a Dios y lo que les gusta. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No te reconozco, no supiste quién era yo, ni lo que podía hacer, ni lo que me gustaba que hicieras. Tú creías que estabas obrando en mi nombre y creías que estabas haciendo cosas y prodigios en mi nombre, pero no estabas haciéndolo en mi nombre, sino para tu gloria, o quizás cualquier otra cosa, pero no estabas haciéndolo para mí, porque no te reconozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Atención a lo que dice Jesús en continuación a esto. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice Jesús, escúchame atentamente lo que te estoy diciendo. Quiero que realmente me conozcas. Cuando nosotros tengamos alguna duda sobre qué es lo que Dios quiere de nosotros, yo tengo un ejercicio que quiero compartir con ustedes. Yo leo Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, donde hay un mensaje a 7 iglesias, un mensaje que permanece a través del tiempo y que nos revela a veces en qué estamos fallando y en qué hemos caído. No tenemos el tiempo para leerlas todas, pero les recomiendo. Lee el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis y pregúntate, ¿qué está faltando en mi vida? ¿En qué estoy fallando? Y el Señor te revelará, como es Apocalipsis, revelación, de dónde has caído. Hoy quiero compartir con ustedes una de las iglesias, o mejor dicho, la única iglesia que no tuvo una recriminación, no tuvo un pero tengo contra ti, no un a pesar de todo lo que has hecho, tú estás fallando en esto. La iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna no tuvo recriminación. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Me encanta esta parte de Apocalipsis cuando habla a las iglesias porque revela lo que es Dios. En cada uno le dice, mira, yo te digo esto porque yo soy esto. Te digo esto porque yo escribe al ángel de la iglesia porque esto y esto. El que tiene la espada, el que tiene, él revela un Dios victorioso, un Dios resucitado, un Dios poderoso y con autoridad. Y te dice en este pasaje, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras, el reconocimiento. Yo conozco tus obras. Y cada uno de nosotros, el Señor conoce nuestras obras. Y tu tribulación y tu pobreza, pero aparente, tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, los que tienen el cartel de cristiano pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. A mí no me adoran ellos. No temas nada, les revela lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El Señor recalca, al igual que lo hizo anteriormente,
el que tiene oído, oiga, escuche, preste atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias, todos nosotros ya tenemos el concepto, ¿verdad? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Creemos eso? Hay un pasaje en Hebreos que complementa ese concepto de la iglesia en Esmirna. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Recuerda la iglesia de Esmirna, el que sea fiel ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Cada uno de nosotros muestre esta misma solicitud hasta el fin. ¿Qué estaba haciendo la iglesia en Esmirna bueno que el Señor dijo que es bueno? Recordemos eso, dice. Bueno, no lo está diciendo para la iglesia de Esmirna, pero yo le estoy adaptando, ¿no? Dice, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Cuántos de nosotros somos perezosos? Sabemos que la pereza es pecado. Sabemos que a Dios no le gusta la pereza. Los que conocemos a Dios, sabemos que a Dios no le gusta la pereza. No le gusta que seamos perezosos en cuanto a las cosas del Señor, sino que tengamos la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de nuestra esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es el caso de la iglesia en Esmirna. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Alma es también referido a nuestros sentimientos no solamente, sino también a nuestro conocimiento, a nuestra razón, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay algo importante que nos revela este pasaje. Uno es la maravillosa esperanza que el Señor nos ha dado, a la cual nosotros tenemos que anclarnos o asirnos y no tener ni un poco de duda con respecto a esto, porque tenemos la confirmación de Dios. Es imposible que Dios mienta. El que conoce a Dios sabe que Dios no es mentiroso y ni puede ni miente. Y que lo que Dios te dice es lo que es. Y Él te dice que si perseveras hasta el fin, recibirás la corona de vida. Por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. La inmutabilidad de su consejo. O sea, Él no cambia. Lo que Él dice permanece para siempre. Y aparte de eso, la confirmación de su juramento. Hermano, ¿quieres saber que a veces nosotros hacemos a Dios mentiroso? Nosotros hacemos a Dios mentiroso cuando dudamos, cuando nos desesperamos, cuando no tenemos fe en las promesas que Él ha hecho para nuestra vida. Y vivimos una vida sin victoria, vivimos una vida sin gloria, vivimos una vida sin poder. Hay tres maneras, dice la Escritura, en la cual nosotros hacemos a Dios mentiroso.
Dice Primera de Juan en el capítulo 5, el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios, cuando tú no crees a Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Cuando la duda llena nuestro corazón, nubla nuestro entendimiento y hace que actuemos en una forma que a Dios no le gusta, estamos haciendo a Dios mentiroso. Hermanos, si Dios ha dicho es bendición, es bendición. Aunque haya prueba y dificultad, aunque haya COVID, Dios ha dicho, tú eres más que vencedor. Cuando nosotros ponemos en tela de juicio el poderío de Dios para nuestra vida, le hacemos a él mentiroso. Pero la escritura dice, es imposible que Dios mienta. No habrá duda en tu corazón. Es imposible, Dios no puede mentir. Y Dios te ha dicho a ti, persevera hasta el fin, porque ganarás la corona de vida. Porque no han creído, dice la palabra, en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El testimonio de Dios respecto a su Hijo y el cumplimiento de todas sus promesas, levantándole poderosamente de los muertos y colocándole en el reino. Otra forma en la cual nosotros hacemos a Dios mentiroso, Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si nosotros nos creemos perfectos, no nos arrepentimos, si nosotros no confesamos nuestros pecados y oramos a Dios, le estamos haciendo a él mentiroso. Hermano, su micrófono se silenció, disculpe. ¿Ok? Jeremías 8:8, ahí dije, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo dices que somos sabios, somos entendidos y la ley del Señor está con nosotros? O sea, Dios está de nuestra parte. Cuando he aquí, la han cambiado o ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo digo yo que la ley de Dios está de mí cuando yo tergiverso la palabra del Señor? Cuando yo no creo a Dios en lo que me ha dicho, estoy cambiando lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, soy mentiroso o estoy acusando a Dios de mentira. Dios dijo es y será. No habrá duda en nuestro corazón con respecto a lo que el Señor ha declarado para nuestra vida. Pero aunque tengamos sufrimiento, debemos soportar con paciencia. Quiero terminar, concluir, ¿no? Ir concluyendo este mensaje de nuestro Dios, porque cuando nosotros conocemos a Dios, Dios también nos conoce. Dice Salmo, versículo 139, versículo 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación antes de nacer, y todo está ya escrito en tu libro. Todos mis días se están diseñando, aunque no exista uno solo de ellos. Dios nos ama y Dios escribe nuestra historia cuando nosotros damos el reconocimiento correcto y conocemos cómo es Dios. Pero ¿cómo hago yo eso? ¿Estudiando simplemente la Biblia? No.
Cuando conocemos a Dios es cuando Dios ha tratado con nosotros y nosotros tratamos con Dios. Y eso es a través de nuestra vida en devoción al Señor. Eso es a través de la oración. Eso es a través de nuestras palabras hacia Él y de Él su respuesta hacia nosotros. Cuando el Señor nos recompensa concediéndonos la petición de nuestro corazón, y también cuando Dios dice que no. Cuando Dios a través de nuestra vida va tratando, vamos conociéndole a Él, pero mientras nosotros solamente dejemos esa labor a nuestro intelecto, simplemente leyendo la Escritura, simplemente conociendo, adquiriendo conocimiento, no estamos conociendo verdaderamente a Dios, y tiene que ser complementado esa devoción de estudio también con una devoción espiritual. Cuando Dios trata con nosotros es cuando nosotros tratamos con Él, y es cuando nosotros conocemos a Dios en su plenitud. ¿Quién conoce al hombre? Dice Primera de los Corintios, versículo 2, versículo 11. Capítulo 2, perdón, versículo 11, que es el Espíritu de Dios quien conoce al hombre. Dios me conoce. Dios te conoce. Conozcámosle. Conozcamos nosotros también a Dios. Vamos a ir terminando y leyendo este pasaje en Lucas capítulo 12, en la Nueva Versión Internacional, donde el Señor te va a completar en este día esta enseñanza. Dice, mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos, a los que Dios le había dado, y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No, Dios no puede ser burlado. Eso es otra cosa que debemos saber de Dios. Dios no puede ser engañado. Por lo tanto, les dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No, Dios sabe cuando le amamos y cuando no. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todos o todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Ah, ustedes, mis amigos. ¿Eres amigo de Dios? Dios es tu amigo. Cristo es tu amigo. Cristo es mi amigo. Espero que sí. Y yo también deseo ser amigo de Dios. Ustedes, dice mis amigos, les digo, que no teman. Oye, se me eriza los vellos del cuerpo. No teman a los que matan al cuerpo, pero después no dan nada más pueden hacer. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman a aquel que después de dar muerte, tiene poder para echarlos en el infierno. Ah, sí. Les aseguro que a él deben temer. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes, con nosotros. Aún los cabellos de su cabeza están contados. Repite nuevamente, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Creámosle a Dios. La diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. No tengan miedo de esta generación idólatra y perversa, porque aún sus cabellos
están contados. Y ustedes valen mucho más que todo lo demás. Y ustedes también nosotros somos amigos de Dios. Espero que eso sea y se cumpla en mí. En una oportunidad estábamos reunidos y me decía, ¿cómo te gustaría que Dios te llamara? Y yo pensaba tantas cosas en mi mente, pero dije, yo quiero que al igual que a otros patriarcas en la antigüedad, el Señor diga que yo soy su amigo. Porque cuando Él me reconozca como su amigo, sabré que Él sabe que yo también quiero ser su amigo y que no voy a temer de esta generación perversa, de esta generación idolátrica, y que en mi corazón está un altar dispuesto para adorar al único Dios verdadero en la forma en que Él le guste, en que Él le gusta que le adoremos. Que el Señor les llene de bendiciones y de conocimiento del Señor y que esa relación se afiance día tras día con el Todopoderoso, esperando el cumplimiento de su promesa, de nuestra coronación y de la victoria por sobre todo este mundo lleno de maldad. Que el Señor les bendiga.